viernes por Caribe 34 Serie. La verdadera comunicación de los nuevos tiempos. Germán Díaz Bonilla, Carlos Collado, Carlos Domínguez, Henry Rodríguez. Para llevarle a ustedes la verdadera comunicación de los nuevos tiempos. Imperio de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, por Caribe 34 Serie. Señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este que es su espacio, el Imperio de la Tarde. Les recordamos que estamos a través de Caribe 34 Serie. Caribe 34 Serie, que tiene que eliminar eso, Collado, porque estamos en vivo en YouTube y YouTube me tumba los en vivo. Recordándole a ustedes que estamos acá en Caribe 34 Serie, a través de Mao Cablevisión, la mejor señal de cable, la mejor señal de internet. Y también estamos a través de YouTube, Caribe Radio Show, a nivel de Facebook, Caribe Radio Show Oficial. Usted se puede conectar con nosotros en las diferentes plataformas digitales que nosotros estamos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado que ha sido un amigo de muchos años con nosotros, amigo de una amiga que tenemos en común, que no podemos mencionar el nombre porque hasta eso está prohibido, para que lo sepa. Bienvenido el licenciado Carlos Collado Parra. Gracias, don Carlos Domínguez. Buenas tardes a todos nuestros amables televidentes, tanto de aquí como de allá, que están todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en sintonía con su programa Imperio de la Tarde. Don Germán Bonilla y nuestro invitado, ¿ya usted lo anunció ya? Sí, no lo ha anunciado el invitado todavía. No lo ha anunciado. No, todavía no. Adelante. Pensé que usted había anunciado el nombre. No. Tenemos somos amigos de una amiga en común. Sí, que no se puede mencionar el nombre. Está bien. Pero que mi amiga. Sí. Ay, mamá. Don Germán. Eso está dentro de la reserva del código. Hablando de código, que vamos a hablar de código hoy. Ya Carlos. Cuando yo digo Carlos me refiero a los dos, porque tenemos al cuadrado. Entonces. Al cuadrado. Tenemos a Carlos, sí, porque ya no tiene que decir como los sureños, Carloses. Sí. Para poder hacerlo en plural. Porque citando a un amigo mío, Ministerio Público, nosotros estamos dando sorpresas contundentes. Educación en todas las áreas. Sí, con el invitado de hoy, el magistrado Wilson Francisco Moreta Tremol, y con el invitado de mañana. Ese grande también. Confirmado. Familia mía ese muchacho. Confirmado, sí, Francisco Domínguez Brito para las 4 de la tarde. De muchos grupos nos están pidiendo, he enviado a algunos grupos el enlace. De manera que... Y le recordamos que también usted puede entrar a YouTube y escribir Caribe Radio Show y le sale de una vez el link. También puede hacerlo en Facebook, Caribe Radio Show Oficial. Eso es sencillo. Bienvenido. Carlos Domínguez para que haga una presentación. Bienvenido aquí a Mao, uno de los grandes de Mao, y que todavía nosotros lo vamos a seguir recordando por siempre y teniéndolo en nuestro entorno. Es el licenciado Wilson Moreta Tremols, juez de la primera Cámara Penal de Santiago. Bienvenido, magistrado. Gracias por acompañarnos. Bueno, placer para mí. Placer. Estar aquí con ustedes. Para mí, como dice un señor. Sí. Placer para mí compartir este momentito aquí con ustedes en este espacio que tiene mucha audición. Estamos tratando, sabe que esto es un proyecto nuevo y estamos tratando de llevar lo mejor de la comunicación, haciendo una comunicación con educación, con principios y que la gente se sienta identificado. Mire que todavía nos falta un miembro del equipo, que somos 4. El Calvo, que yo no sé dónde anda el Calvo, pero sí por casualidad lo ven por ahí,
Díganle que nosotros todavía lo esperamos. Henry Rodríguez. Henry es como los que se anotan, ¿cómo que le dicen? Los que se anotan en una lista, cogen un número y no lo pagan. Ajá. Sí, sí. No le diga eso, Carlos. Sí, Bienvenido, magistrado. Mire, hoy vamos a tocar uno de los temas principales, que es el proyecto de el Código Procesal Penal. No, Código Penal. Código Penal. Ese es el proyecto, está en proyecto todavía. Estaremos conversando sobre las diversas modificaciones que está sujeto el código, pero también que usted no motive, ¿verdad?, la visita del presidente juez de la Suprema Corte de Justicia, que estará con nosotros aquí en los próximos días, para que usted le dé una motivación a eso antes de nosotros entrar en materia. Sí, gracias por permitir encontrarnos de nuevo. Se le avisará ya con más lujo de detalles la visita que tiene pautado el magistrado presidente Luis Henry Molina, quien ha estado visitando las provincias, presentando lo que todo este proyecto de justicia y sociedad, todo lo que tiene que ver con todo lo que se ha ido haciendo, hacia dónde apuntamos, y esa oportunidad pues tendremos de encontrarnos. Creo que está pautada una reunión de 1 hora o 2 horas, según me dieron. Y ahí estarán los principales actores de las comunidades nuestras de la provincia, para que puedan intercambiar criterios, opiniones y ver todo esto. Es abierta. Voy a ver si sé que es dirigida a autoridades, grupos y todo tenga algún liderazgo en la sociedad. Vamos a ver si tal vez la magistrada Gabriela se anima y viene con una tarde por aquí. Sí, para que nos hable de ese proyecto de justicia y sociedad. Sería interesante, magistrado, que usted... Antes de la visita del magistrado, ya si podamos tener un enfoque mayor. Ya se tiene el lugar y la hora. Hasta ahora se está programando que sea en el Palacio de Justicia, en una de las salas de audiencia. Claro que eso va a depender entonces de que podamos ver si en realidad eso puede recibir a todas las personas que están siendo invitadas. En la misma avenida ahí está la Cámara de Comercio, coge 106. Y me dicen que el Intenor tiene un buen salón también. La Cámara de Comercio tiene uno muy bueno en el mismo lugar, en la misma trayectoria. Ya veremos, pero hasta ahora es el edificio del Palacio de Justicia. Correcto. Magistrado, en los últimos días el periódico Listín Diario ha estado organizando una actividad, un debate con juristas expertos en el área de justicia en sentido global, los cuales han estado exponiendo en varios días. Participan 3, 4, tanto miembros de la Suprema Corte de Justicia, miembros del Ministerio Público, Defensoría Pública, juristas, entre otros. Han venido exponiendo parte de lo que son las problemáticas del sistema de justicia en sentido general, pero más enfocado en el área penal, y han visualizado aspectos como los hacinamientos en las cárceles, la falta de salud, la justicia, la impunidad, la injusticia de la justicia y lo que es la propia justicia tardía. O sea, la deficiencia tanto en recursos humanos como en recursos económicos para hacer lo que realmente requiere la sociedad en materia de justicia, una justicia a tiempo y justicia eficiente. En ese sentido, quisiéramos ver cuál sería la opinión de Wilson Tremor, como juez, como conocedor también del sistema, en esa parte. O sea, vamos a suponer que sea usted, que usted sea uno de los miembros, de los participantes en esos foros, en ese debate,
¿Cuál sería la opinión al respecto? Pero estoy viendo una sobre algunos de los compañeros que participaron. Y la justicia penal es un sistema único, donde intervenimos muchos actores. Cuando te digo actores, te digo muchas partes que intervienen. Una lo hacen de manera activa, otros lo hacen de manera menos activa y otros lo hacen de manera pasiva, en lo que se refiere al ejercicio. Entonces, yo recuerdo cuando Germán era fiscal, cuando discutíamos así esos temas, decíamos que la justicia penal era una mesa de 4 patas y que de la única manera que la mesa mantenía su equilibrio era si las 4 patas lograban realmente sostener todo lo que era la base. En ese caso, si una pata de esa fallaba, ahí tendríamos como ejes principales el fiscal, el Ministerio Público, los jueces, la policía, y reconociendo además todos esos órganos que entran dentro de esa parte, y decíamos los abogados en términos generales. Abogados entramos defensa pública, en la policía entramos la policía judicial como tal, sus auxiliares, dirección penitenciaria, todo eso. Entonces, todo este equipo tiene necesariamente que interactuar. Y se habla mucho de los de lo que es la realidad penitenciaria en el país. Y además que tuvo la oportunidad de navegar en el viejo y nosotros que entramos en el nuevo, de los pensamientos va a decir, bueno, pero que con el Código de Procedimiento Criminal, si bien la prisión, los presos preventivos eran muchos, son menos que ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Código de Procedimiento Criminal establecía que la fianza en materia correccional era obligatoria. La criminal era facultativa y entraba dentro de esa facultad del juez de otorgarla o no. Entonces te daba como esa oportunidad de algunos tipos penales, algunos delitos que no eran muy complejos en términos de su propia naturaleza, poder jugar con eso, y lógicamente tú lograbas mantener un equilibrio en lo que se refiere a los presos preventivos. Cuando se establece la ejecución de una nueva ley del Código Procesal Penal, lógicamente que pensábamos que fruto de esa naturaleza del código de protección de derechos fundamentales y de tutela judicial efectiva, la prisión preventiva va a ser mínima, mucho más mínima. O sea, vamos a tener menos presos preventivos, menos prisión preventiva. Entonces tú preguntas ahora, pero ven acá, ¿y qué ahora que hay mucho más? Bueno, tenemos un Ministerio Público que pide prisión por todo. Entonces eso es lo primero. Segundo, todavía hay una cultura, independientemente de que ha ido entrando una cultura nueva al ejercicio del derecho, tenemos una cultura de abogados que no están abiertos a la conciliación ni a la resolución del conflicto, que no sea mandarlo a juicio y a perder más tiempo. Entonces, toda esa parte tiene que ver con eso, de que en vez de las cosas reducir, ampliar. Pero tú te encuentras también, por ejemplo, nosotros nos encontramos mucho con esto en la corte. Hay muchos imputados que cuando le dictan la prisión preventiva lo mandan a Santiago, que son de Santiago o a La Vega. Pero a veces tú te encuentras que el día que tú le vas a conocer la audiencia, la Dirección General de Prisiones te lo agarró y te lo trasladó para Asua. Entonces, ese día la audiencia no puede pasar. Mire, dentro de eso lo discutimos aquí, dentro del equipo, hablábamos de que
los nuevos cambios que vienen para el código, dentro de ello está el aumento de la pena. Pena que pueden llegar, entre los análisis que hicieron los abogados aquí, hasta los 60 y tantos años. 60 años. Porque se le iban a sumar que si mataste son 30, que si pena acumulada, es el término a usar. Y yo le preguntaba en un tono jocoso, si nosotros tenemos penas acumuladas y personas que en un momento determinado pueden llegar hasta 60 años de prisión, ¿dónde está la cárcel? Las condiciones. Estamos preparando un código que inmediatamente lo termine y se lo pasan al presidente. El presidente, si lo pone en vigencia, eso va para la calle de una vez y es aplicar el código. Entonces yo le pregunto, son dos cosas. ¿Dónde están las cárceles para que habite una persona con 60 años de prisión? Eso es lo primero. Hay que establecer primero las condiciones. Sí, pero habría que ver cuál es la estructura que realmente se tiene pensado para eso. Porque estamos hablando de los actuales centros de corrección. Incluso si tú... Usted está hablando de que no están funcionando en la mejor manera. No, pero incluso todavía tú tienes centros de corrección que están administrados, por ejemplo, por el ejército. Y eso, hasta cierto punto, ha delimitado el que pueda entrar en funcionamiento el nuevo sistema de modelo penitenciario. O sea que en ese periodo del código me imagino que deberá tener una vacatio legis, o no sé si entraría de inmediato. Debería tener una especie de vacatio legis para ir adecuando, porque entonces un código con instituciones jurídicas nuevas que hasta cierto punto todavía en nuestro país son, se puede decir, foráneas, nuevas, esencialmente nuevas, que hace tiempo han estado pasando y que realmente el código, como no tiene esa estructura bien definida, a veces se hace difícil la aplicación de la ley. Yo pienso, magistrado, que no va a tener como el Código Procesal Penal, que duró 2 años para entrar en vigencia. Sí. Fue aprobado en el 2002 y entró en vigencia en el 2004. Me parece que este no va a tener esa vacaciones, sí. Es como unas vacaciones, como un periodo para que entre en vigencia. Porque usted ve que se ha puesto ahora mismo de moda el Código Penal y están los congresistas corriendo, como se dice, inclusive impulsado por la Presidencia de la República. Hay un interés. Estuve leyendo por algún sitio y vengo con la pregunta después de esta exposición. Estuve leyendo por algún sitio que hay empresas extranjeras que han analizado la estructura jurídico penal de la República Dominicana y han decidido no establecerse en el país por la inseguridad jurídica del código, que tiene 151 años, que va a cumplir 151 años en el mes de agosto. Entonces hay como una premura del gobierno por ese y por otros casos. Entonces, hay unas situaciones que se dan en el código que es importante que a la población se le aclare. La primera es, magistrado, las 3 causales que están en el código y que, según se dice, de las 3 causales va a sobrevivir una, que es el aborto terapéutico, para que usted más o menos nos indique su opinión sobre eso, ya desde el punto de vista académico, porque sabemos que usted no puede aterrizar mucho en eso. Lo segundo, la irresponsabilidad penal que está planteada en el código para las iglesias. Hay una irresponsabilidad penal
y además de esa irresponsabilidad penal también está planteada para el gobierno. Y un tema, sí, para que usted lo vaya reflexionando. Sí, porque ya usted lleva como 4 preguntas. No, llevo 2. El tercer tema es el asunto de la difamación e injuria que nosotros hemos estado hablando aquí y que eso está de moda. Sí, sí, pero que yo lo Entonces, traté con el magistrado me dijo, me le dio un poco de lado por los casos de que hay en Santiago. No, pero yo se la estoy preguntando desde el punto de vista que está contemplado aquí. Está contemplado en el está código. contemplado en el código. Y entonces hay juristas, hay doctrinas, hay jurisprudencia que establecen penas de multa y penas pecuniarias, es decir, indemnizatorias, con relación a este tema. Usted sabía que ese tema lo ha llevado a usted, Lijo, lo ha llevado a usted a tener... Ya ha dado mucha importancia. No, a tener mucha audiencia, porque el magistrado está con un short en TikTok Tiene un caso y hablando del tema, y ese tema lo va a poner el magistrado que como el que le pide besitos a todas las mujeres. Uno dice, yo le pido besos a todas las mujeres, muchas van a decir que no y muchas van a decir que sí. Así está usted en las redes sociales en estos momentos. Recapitulando el tema de las 3 causales, le dije, el tema de la irresponsabilidad que establece el Código Penal. Sí, pero responsabilidad penal. Eso es para la persona jurídica, a la iglesia. El cura sí puede ser sancionado. No, ahora la iglesia como sí, tal. pero para que el magistrado más o menos me trabaje por ahí. El tercero, lo que contempla el Código Penal con relación a la difamación e injuria. Y por último, porque hay una cosa que ha atrasado este país desde el punto de vista de las libertades públicas. En los gobiernos de Joaquín Balaguer, cuando estaba el Código de Procedimiento Criminal, existían los tribunales militares. Uh-huh. Este código restablece los tribunales militares. Un militar no podía ser juzgado en un tribunal. Esas 3 categorías, magistrado, a ver si... Mira, sobre la inseguridad jurídica siempre se ha dicho en República Dominicana, no solo en el aspecto penal, sino también incluso en otras ramas del derecho. Sin embargo, yo creo que nosotros hemos ido avanzando. Y se han ido tomando correctivos del lugar. Claro, tú tienes que muchas veces en alguna área no funciona la institucionalidad y por eso en cierto momento puede darse un aspecto que dé tal vez el reflejo de inseguridad jurídica. Pero nosotros tenemos todos los mecanismos, todos, que establece la ley para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los derechos de naturaleza económica. Tribunales incluso que hace hasta algún tiempo tenían como una actividad un poquito lenta y pausada, se han convertido en espacios jurisdiccionales para dilucidar situaciones, por ejemplo, el derecho administrativo, los tribunales administrativos. Tienen ahora por delante una serie de procesos, de apoderamientos, y conocen a diario infinidad de conflictos entre el Estado y los particulares, que tenga como fondo el área administrativa, y el tribunal administrativo está haciendo una labor excepcional. En el aspecto inmobiliario, con todas las situaciones propias que tiene el derecho inmobiliario, que tiene la situación inmobiliaria en la República Dominicana, también entiendo que hemos ido avanzando. Y a nivel, por ejemplo, de los departamentos, se han ido tomando los correctivos del lugar. Entonces, sobre la inseguridad jurídica y la limitante, yo entiendo que eso va a depender mucho de la visión o de la situación que usted esté viviendo en ese momento. Porque no todo lo que se presenta en los tribunales son situaciones que no tengan un fundamento de verdad de una de las dos partes.
O sea, cuando tú me alegas una cosa, la otra persona me alega otra. Entonces, o uno está hablando verdad o el otro está hablando mentira. O sea, siempre los tribunales, los jueces van a jugar con esa situación. Eso tiene que ver con la inseguridad jurídica de la que se habla. Sobre el asunto de las causales, la información que yo tengo, no sé si ha variado, es que las 3 causales van a quedar fuera del código y se van a tratar en una ley especial. Eso es lo que se ha dicho. O sea, todavía ayer estaba en una especie de mini diálogo y mencionaba en ese aspecto de que las 3 causales serán tema específico de una ley propia. Como debió de ser desde un principio, magistrado. Así hubiésemos terminado ya con eso del código y ya hace como cuántos años ya tuviera establecido. Unos 4 años. Déjeme aclararle que José Lorenzo Fermín ha revelado en varios artículos que ha publicado que existe la posibilidad de que una de las 3 causales sobreviva, que es el asunto del aborto terapéutico. Pero recuérdate que Lorenzo Fermín es una persona bien, porque trabajó con el profesor Artañán. Artañán presidió la comisión. Sí, la comisión. Pero el mismo Artañán se quejaba en una ocasión de que ese código, de que ese proyecto que ellos habían hecho, había que revisarlo de nuevo porque tenía 10 años dando vueltas. Ahora tiene 28. Entonces, una de las críticas que se hacen realmente, porque nosotros los dominicanos somos muy chulos para crear legislaciones. Tú puedes crear 70 leyes, 80 códigos, pero entonces tenemos una debilidad todavía. Para la aplicación. No, para revisarlo. La aplicación es propia de la naturaleza, pero para revisar, por ejemplo. ¿Queda establecido eso, magistrado? ¿Cada qué tiempo debe ser revisado? ¿El código? Sí. No está establecido. Aplicando el sentido común, si tú tienes una disposición de 1844, 1877 por ahí, en el 2025, por sentido común hay que revisarlo. De acuerdo cómo vaya a desarrollar. No, sí, hasta 50 años después. De ahí es el fundamento de la inseguridad jurídica. El tiempo no importa, puede ser 10 años. Yo te estoy diciendo una limitante que nosotros tenemos a nivel jurídico. Es que creamos muchas disposiciones legales, creamos muchas leyes, creamos muchos códigos, pero se quedan un poquito empantanados. Por eso, tú oyes mucha gente diciendo que la delincuencia se le fue adelante a la justicia. ¿Tú me entiendes? Porque a veces hay situaciones que debido al principio de legalidad tú no puedes aplicar. Sí, pero ahora con estas nuevas leyes y principalmente como la que estábamos hablando ahorita de las penas acumuladas, y ya tratar de pensar en asesinar a una persona en estos momentos como antes, yo te doy un tiro, yo te doy esto, como que eso lo va a hacer reaccionar de otra forma. Eso también es relativo. Bien. Eso también es relativo. Porque, por ejemplo, tú quieres una cultura más legal y con sanciones más fuertes que en los Estados Unidos. Sí, ellos hablan de la dictadura de la ley. A veces se para un loco de eso y con un fusil hasta 70. Sí, pero usted sabe cuánta cadena perpetua le pueden cantar. Pero lo que te puedo decir es que hay que ver, por ejemplo, porque hay 5 y 6 donde no hay pena de muerte. Siempre ha habido una tendencia en nuestro país. ¿En Estados Unidos? Mira, no en todos los sitios de pena de muerte. En nuestro país siempre ha habido una tendencia de que primero el derecho penal tiene que resolver el problema de la delincuencia. Y eso no es posible. El derecho penal no te lo puede resolver. El punitivismo. Es un medio de control social, pero per se no te lo puede resolver. Entonces, hay una corriente también que entiende que en la medida que tú aumentas las penas, baja la delincuencia. Y eso no es cierto. Pero yo tengo una pregunta para usted, magistrado, que es una pregunta que anda rodando, porque ahora le ha encantado a la delincuencia, le ha encantado, porque a la delincuencia le gusta que restrinjan la justicia y los instrumentos de la justicia, como es la policía. Yo siempre he dicho, la policía no sigue, para mí,
después del código, donde el código habla que la policía es un auxiliar de la justicia, no una autoridad como ellos per se, como ellos así lo han puesto en práctica. Pero esta parte del nuevo código donde habla que ya eso de revisarle su vehículo, de hacer ciertas cosas que hacía la policía, ya tiene su limitante y tiene su castigo, de intervenir en una casa cualquiera y coger la casa y voltearla con lo de adentro para afuera y irse como Pedro por su casa y no ha pasado nada, ya eso tiene pena. ¿Usted me entiende? Lo único que yo podría preguntarle a usted, siempre ha tenido pena, siempre ha tenido pena. Lo que nunca se ha aplicado esa pena. Por eso la policía, aquí en este país, yo digo, que no tienen código, que no tienen ley y que ellos hacen lo que les da su gana. Entonces mi pregunta para usted, magistrado, ¿cómo usted ve esas expectativas que se está creando a nivel del pueblo con respecto Eso siempre ha existido, esa visión de la gente en términos de la policía. Pero, por ejemplo, yo presidiendo el colegiado ya hemos conocido procesos donde han envuelto miembros de la policía y han sido sancionados con penas ejemplares de 10, de 15 años, de 20. Cuando yo estaba en el primer colegiado de Santiago llegamos a conocer muchos procesos. En algunos había que absolverlo por falta de prueba, en otros realmente condenados. Que es una de las ventajas del Código Procesal Penal. O sea, el Código Procesal Penal eliminó la jurisdicción militar, policial, en el sentido de que los tipos penales, cual que fueran, eran conocidos por tribunales militares. Ahora solamente se dejó los asuntos internos de la institución, pero los supuestos delitos, los presuntos delitos o los presuntos crímenes que se cometan son competencia de los tribunales ordinarios. Y eso es un principio del Código Procesal Penal, el principio del juez natural. Sí, magistrado, uno de las causas fundamentales, porque este código que es nuevo, que está en un proyecto, que fue aprobado en primera lectura por el Senado, mucha gente dice que es un retroceso. Mucha gente dice que es un retroceso por el asunto de los tribunales militares, que inclusive esos tribunales militares pudieran posteriormente ser declarados inconstitucional, porque la Constitución en ese sentido no establece diferencia y eso colide con el principio de igualdad. Entonces tiene muchas aristas que son retrocesos en términos de cómo enfocan determinada situación. Por ejemplo, le voy a decir uno. Yo me recuerdo una vez que estuvimos en el tribunal, usted presidía el tribunal, nosotros éramos procurador fiscal, nosotros subimos esa audiencia y se trató de un caso de violación sexual de pareja. Yo me recuerdo que esa pareja fue condenada a la máxima pena. La violación sexual, que está en el artículo 331, establece pena de 10 a 15 años y de 20 si es agravada. Pero entonces el artículo 32, que es el que habla de la violación de pareja, remite la pena al 331, es decir, a la violación sexual. Sin embargo, este código establece penas que van de 4 a 10 años. No es un retroceso eso para la... No, yo lo vi de 10 a 20 años. La violación sexual. No. Sí. Magistrada de pareja. De pareja. Oiga como yo... El artículo 300... No, la violación sexual es sentido general. No. Es que las violaciones sexuales son un catálogo. Es un catálogo. Dice en el ambiente del 309, la violación de pareja. Que es el 332.
Lo que yo estoy diciendo es que la sanción por violación sexual está en el artículo 331 y es de 10 a 15 años cuando es una simple violación sexual. Ahora, cuando es agravada, sube a 20 años. Entonces vamos al artículo 332. El artículo 332 establece y sanciona la violación de pareja, pero la sanciona, la remite al 31, al 31 al de 31. 10 a 15 años. Pero el nuevo Código Penal, y es la reflexión que yo quiero que haga el magistrado, retrocede en la pena y baja la pena de la violación entre parejas. De 10 a 15 la pone de 2 a 10. No, la pone de 4 a 10. De 4 a 10. Estaba de 10 a 15, ahora de 4 a 10. En el proyecto que hay. Usted dice que es un retroceso. Que es un retroceso. Sí, porque tal vez es que hay más humanidad en esa parte, no retroceso. No, viene siendo un retroceso porque entonces los legisladores estiman y parece ser que la violación sexual de pareja es una especie de consentimiento tácito. Recuérdese, licenciado, que ese tema fue objeto de un profundo debate, incluso cuando estaban debatiendo el código en la Cámara de Diputados. Yo recuerdo como ahora que había un diputado que incluso decía que su esposa, que no lo mismo una violación, un hombre que le comete una violación a una mujer en la calle conocida, que a su esposa, que a su compañera, que es una mujer que duerme. No, ya la violación es violación. No, pero eso fue un debate. Pero no me remita a opiniones de los diputados, de los senadores. ¿Pero fue lo que aprobaron el código? Sí, pero fue lo que aprobó el código. Pregúntale al pueblo quiénes son los senadores y los diputados. Ellos fueron los que aprobaron el código. Mira, vamos a volver a caer cuando se habla de eso. Vamos a volver a caer en la posición mía, que yo digo, para ser legislador, o usted tiene que tener conocimiento de derecho, o usted tiene que ser abogado. ¿Por qué? Ese que cita Carlos es un pelafustán. ¿Por qué? Igual que el 90% de los porque un legislador lo que va es a hacer leyes y a modificar leyes. Y si usted no sabe de eso, no vale la pena que usted esté ahí. Adelante, magistrado. Mira, en el punto de las agresiones sexuales, que es a partir del artículo 114, ahí te define lo que es una agresión sexual. Entonces, de la violación y de las agravantes, te define en el 135 qué es lo que es una violación sexual. Todo acto de penetración, todo hecho de penetración sexual perpetrado por una persona contra otra por la vagina, el ano o la boca, o si se realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras, sin consentimiento, mediante violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño, o por cualquier otro medio que invalide o anule la voluntad de la víctima, sí, o que no permita que la misma manifieste. Esas son las agravantes. No. Entonces, aquí en el 136 te habla de actividad sexual no consentida en relación de pareja. Entonces te dice, quien en una relación de pareja incurre en una actividad sexual no consentida será sancionado con pena de 4 a 10 años de prisión mayor en los casos siguientes. Si ha empleado violencia física o anulado la voluntad, si se ha obligado a la pareja a involucrarse o participar en una relación sexual no deseada. Y el 137 te habla de las modalidades agravadas de la violación sexual y la violación seguida de muerte. Luego te habla de la agresión sexual incestuosa. Que está muy flojo el código penal. Porque quizás tomaron eso mismo la opción de la pareja. No, el problema es que eso tiene la influencia de la cita que tú hiciste. De esos legisladores. Ellos son los que hacen la ley. Esos legisladores que no me quiero ir muy lejos para yo no difamar al Congreso Nacional. No hable de rifero ni nada de eso. No, yo iba a ser más estricto en ese sentido. Pero mira, pero yo creo que no puede ser tratado igual a dos. Es que hay no puede ser tratado. Yo creo que
Señores y colegas, es que hay una visión de que la mujer se puede maltratar, de que el marido puede maltratar a la mujer. Claro. La puede violar. Claro. Y eso, y la visión es que no hay violación porque se casaron. No. Eso no es así. Otro Entonces, punto que va a haber una discusión es sobre el acoso, que también hay cierta flojedad. variación. Pero yo creo que lo más importante, mira, ¿tú sabes lo que es? El código hay que aprobarlo. Sí, O sea, el instrumento legal. los arreglos que Ahora, se le hagan en la marcha. Yo te voy a decir, o sea, lógicamente que muchas de estas disposiciones sean favorables o no a lo que se plantee, lógicamente van a ser atacadas en el Tribunal Constitucional. Por decir, en el Tribunal Constitucional, que es el tribunal nuestro máximo para determinar la violación, tal vez en algún caso por la vía difusa. Todo va a depender de lo que realmente se plantee en ese momento. Pero el código como tal, para poder ir enderezando algunas cosas y respondiendo penalmente, Hay que aprobarlo. para poder aplicarla en base al principio de legalidad, hay que hacerlo. Por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, una serie de situaciones, por ejemplo, de estafa. Nueva es la que llama la estafa piramidal. Está establecida en el código. Por fin, ya lo pusieron. Este tipo penal, lógicamente, si se descubre, si se prueba, habrá una sanción que el código lo establece. Y así tú vas viendo, por ejemplo, algunos tipos penales. 72 nuevos que tipos penales. Exacto. 72. Lo que había que ver es si se readecúan, lógicamente, el problema dirá, como decía un profesor mío, el problema dirá, aunque la ley tiene que ser específica, clara, cuando plantea una situación, y lógicamente tú la creas para que te vayas respondiendo dentro de lo posible, dentro de la realidad en la que se envuelve el ciudadano. Ahora tú tienes que ir tomando en cuenta también que hay cosas que van cambiando. A pesar de que ese código sí. tiene muchísimos años, aparentemente se va a aprobar el código sin vistas públicas. Sin que Vista pública. Sí, sin vista pública. Pues ese código ahora en este momento, pero ya lo había hecho vista pública. No, pero hay que hacerle vista O sea, pública. ahora, De nuevo. no, pero ya lo había hecho. Yo estoy de acuerdo con que se le haga y que se Yo, escuche. para seguir lo mismo. Entonces, Hay promotores de código. Oiga, No, esa vista pública nunca se no, pero Ahí ven acá. se van a aparecer todas esas mujeres. Hay grupos de feministas que se oponen a artículos determinados. Maestrado, Vista pública es oír a la población. sí, y va a volver la iglesia a intervenir para que las causales la entren de nuevo. Pero había usted me lo mencionó aquí, una confederación de mujeres del campo. Bueno. O sea, no porque sean del campo, frente al Congreso allá. Nuestro colega Carlos Collado sí ha Muy radical, oiga. Claro. Se lo ve. Pero vamos a volver de nuevo a vista pública. Ese sentido nunca se va a aprobar. Yo soy partidario de que haya vista pública. De que se escuchen voces. Ya se escucharon. Esos son desahogos. Ya se escucharon. Magistrado, mire, en sentido general, un poquito fuera del código, pero sí lo que tiene que ver con la justicia en sentido general. Uno de los problemas que se le atañe al sistema de justicia dominicano es la gran cantidad de expedientes que llegan a todos los tribunales y la falta de recursos humanos y recursos económicos para poder. Y ahí es que viene entonces lo que conoce como la justicia tardía, justicia denegada, sí. Y todo eso. Y viendo otras legislaciones, especialmente fuera del país, como Estados Unidos, que siempre el país que cogemos de muestra, de ejemplo. Porque está en el patio. Nosotros somos el patio de ellos. Muy poco, allá es a lo inverso. Aquí yo creo que aquí en República Dominicana más del 80% de los casos se judicializan. Se van a los tribunales. Más del 80%. Casi un 90%. Casi todos. A diferencia de especialmente en Estados Unidos, que no llegan a menos del 20% de los casos llegan a los tribunales. ¿Cuál es su opinión en ese caso? No, yo te decía al principio que no hay una cultura nuestra. Por ejemplo, en el Ministerio Público no hay una cultura de la resolución de conflictos.
fuera de los tribunales. todo es prisión y apoderamiento y hicimos una chepa recursos. Sí. Hicimos una conciliación. Los abogados, yo pensaba que la nueva generación iba a tener más esa tendencia que la generación nuestra, que se formó en otra cultura. Son más radicales. La generación de ustedes prefieren la mayoría de los abogados no llegar a acuerdos. Es más pleito que la mayoría ponen trabas y para que pueda apoderarse el tribunal. Entonces ya tú sabes, un apoderamiento de un tribunal implica gasto. Yo me recuerdo una vez que hicieron un ejercicio de lo que significaba el aplazamiento de una audiencia para el Estado. Y ahí nos calcularon, por ejemplo, en una actividad de la escuela, cuánto el Estado paga de luz, de agua, personal auxiliar, cuando utilizaban mucho las hojas, de tinta, de gasolina, y lo que realmente se gastaba, si por cada audiencia que se aplazaba se la descontaban a los operadores, nosotros íbamos a trabajar de balde. Porque realmente una audiencia, un proceso, le sale caro al Estado. Por eso que en legislaciones más, con mucho más visión que la nuestra, los procesos se lo dejan a situaciones exclusivas. Entonces, usted está de acuerdo en estos momentos en que los acuerdos propios de las partes estén más activas, sean más frecuentes, que se elimine esa parte de la antigua orden jurídica de estar echando los pleitos en los tribunales. Hay casos que se pueden trabajar en base a la negociación. Por ejemplo, cuando tú tienes un proceso que no se puede decir lesiona un bien jurídico protegido de una manera profunda, que la lesión es tan grande que no es posible que se pueda resolver por otra vía. Porque no lesiona a tercero. Porque también el código no solamente te plantea la resolución de conflictos de una manera definida. Por ejemplo, te habla de la pena, ¿cómo se llama? Cuando tú te declaras culpable y te imponen los acuerdos abreviados. ¿Cuáles figuras podemos mencionar en el Código Procesal Penal para evitar que todos esos casos lleguen al final, lleguen allá arriba? ¿Cuáles? Figuras se puede mencionar que están dentro del Código Procesal. Bueno, ahí está la conciliación. La conciliación que se resguarda para tipos penales específicos, pero son de un gran aporte. Está la suspensión condicional del procedimiento, la misma suspensión condicional de la pena, aunque ya hay una sanción, el archivo en estos casos. O sea, son mecanismos que el propio código te plantea para que la administración sea mucho más efectiva. Mire, magistrado, hay un tema que nosotros lo hemos traído a este programa varias veces, ya está en nuestra segunda semana activa del programa, y hay un tema que nosotros lo hemos traído porque es un tema de discusión, y es la difamación e injuria. Jurídicamente, no por lo que en este momento esté apareciendo a nivel del país por los temas que se han tocado con eso de la difamación y la injuria, sino ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué sería la pena por la difamación y la injuria? Porque en estos momentos se queja el magistrado Germán Díaz Bonilla de que un grillete y que otras cosas ya establecidas no son para la pena de difamación. Contra la dignidad humana, pero yo te voy a poner un ejemplo. Pero vamos a ver cuál es la respuesta que nos va a dar el magistrado en cuanto a la opinión que usted tiene, porque usted tiene una opinión de decir que grillete es un exceso. Que eso es un exceso, que también por la edad de la persona, que la persona no ha matado, no ha robado, lo único que ha hecho es hablar
acuérdese que dicen por ahí que el arma más De la lengua. letal es la lengua. No, pero te voy a poner un ejemplo antes que el magistrado entre Ajá. a opinar. La misma Corte de Apelación, porque ahorita yo dije que había doctrina, jurisprudencia y todo, pero la misma Corte de Apelación de Santiago, me estoy recordando yo ahora, hizo una jurisprudencia, una sentencia con relación a la difamación e injuria. No sé si ustedes se recuerdan y el país se recuerda. Ya tenemos que decir el país, el mundo, porque esto Sí, estamos, en estos momentos estamos a nivel del mundo. se recuerda de un proceso de difamación e injuria de la vicepresidenta de la República en ese Sí. momento, que era la licenciada, la doctora Margarita. Margarita, por aquella de los sombreros. No, esa no fue. No, la difamación fue contra este muchacho. Un periodista de Santiago. Sí. Sí, que fue diputado él. Sí. Marco Martínez. Marco Martínez. Marco Martínez. En primera instancia lo condenaron. La ganó. Espérese, no. Ahí es que voy a llegar. En primera instancia lo condenaron a prisión y a multa. Y cuando eso llegó a la Corte de Apelación de Santiago, la Corte de Apelación eliminó la parte penal y solamente lo condenó a multa y a indemnización. Eso es una jurisprudencia que casi nadie la ha mencionado en estos tiempos en donde está de moda eso. Adelante, magistrado. Mira, en el actual código Ajá. se legisla también sobre la difamación y la injuria y se establece pena de prisión. El artículo 220 te define lo que es la difamación. La imputación pública a una persona física o jurídica de un hecho preciso o concreto que le afecte en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar por cualquier forma pública, Es nuevo. audiovisual o escrito, radial o televisivo, streaming, electrónicos o en el ciberespacio. O sea, te la Pero- hace ya todo, muy... Pero eso es cuando un juez dicta sentencia sobre esa sobre esa querella o sobre esa. Sí. Exacto. Lo que dice La Antes, prisión es de 1 a 2 años. pero si en primera instancia, En en primera instancia, a mí se me acusa de difamación e injuria, entonces mi castigo es ponerme un grillete, darme cárcel y todo ese tipo de cosas. Bueno, porque la aplicación de las Antes medidas, de que un juez, aplicación- antes de que un juez conozca mi caso. sí, pero que quien te aplica el grillete y quien te aplica la medida es un juez. Sí. Pero que O sea, el juez de la preliminar, el juez de atención permanente en estos casos, que es el juez que conoce de la solicitud del Ministerio Público, es quien realmente decide. Es un juez de la instrucción, que es especial de esa naturaleza de atención permanente, que decide cuáles son las medidas que tú debes según el tipo penal que a él le presentan y sobre una serie de condiciones que el juez evalúa y dice, bueno, en este caso hay que poner grillete, hay que poner Claro. prisión domiciliaria, Como hay que parte de poner la garantía prisión. económica, hay que poner una fianza en efectivo. O sea, garantía es una económica. situación del juez. Ok, Ahora, quiere decir- lo que pasa es que ha habido una corriente, y eso es lo que ha estado ganando espacio, es que en asuntos de difamación e injuria no debe haber sanciones penales, sino sanciones civiles. Entonces, era lo que estábamos discutiendo, magistrado. Eso es Esa- lo que esa- incluso creo que hay esa- una decisión de esa es la tribunales parte- constitucionales La o decisión del de la Tribunal. Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Entonces, con relación En a Ángel esa Martínez, parte. con relación a Ángel Martínez, entonces es proporcional, o sea, se ajusta. Pero en la relación pena- a Ángel Martínez yo no No. puedo decir si es proporcional o no. No, Porque no, el caso esa- que está- No, de acuerdo No, al no. juez. Puede llegar- puede llegar a- Cuando reforma el caso de grillete, que hay que Germán, el licenciado Germán se queja, dice que no podía tener No, ni pero grillete. lógicamente te digo, las medidas que toma el juez tienen necesariamente que ser evaluadas por él. O sea, él debe de saber. No importa ¿Qué lo que casos? no importa lo que el Ministerio Público le presente.
No, porque decide el juez. Exacto. Decide. No, pero que yo no. Como Ministerio Público tú puedes pedir incluso que lo desnude en medio de la calle. Sí, pero que yo no entiendo. Algunas veces yo digo, es que no tenemos juez y no tenemos Ministerio Público, porque aquí el Ministerio Público, como decía usted en un principio, cuando llega ante el juez, la única medida que el Ministerio Público tiene es prisión. Sí, pero los jueces no automáticamente reaccionan así. Oigan las opiniones. Responden así. Sí. O sea, 3 meses de medida. hay una queja del ejercicio de que aquí se le da prisión a todo el mundo, pero muchas veces los ministerios públicos piden prisión y realmente el juez dice, no, pero ven acá, en este caso la prisión no es necesaria, ni ninguna medida que coaccione la libertad de la persona, sino yo te voy a opinar una fianza y voy a dejar que esa persona, porque también el problema de eso es que con el Código de Procedimiento Criminal la gente se quedó con el mal sabor de que lo soltaban bajo fianza, jamás se volvía a conocer su proceso. Jamás, o sea, eso era una especie de patente de corso. Sí, exacto. Se creó una cultura. Exacto. Sin embargo, No se creó, se ha creado, porque... no, pero en este código es diferente. Sí, pero estamos el viendo... Código Procesal Penal es diferente. Estamos viendo gente que fueron sometidos a la justicia por corrupción, que tenían grilletes y tenían una serie de cosas que hoy día no tienen nada de eso, y le cambiaron la pena. Le cambiaron la medida. Porque es que la ley también te plantea el tiempo que tiene que durar una coerción dirigida en contra de una persona. O sea, tú no puedes coaccionar la libertad de una persona de prisión preventiva indefinida. No es posible. O sea, el mismo código te dice, mire, ok, usted me está pidiendo prisión preventiva, ok, póngamela, pero usted tiene que decirme cuándo usted me la va a revisar. Le dice, fiscal, usted tiene 6 meses, si el caso no es complejo, para terminar y dictar acusación. Abre 1 año y pico y el fiscal no ha hecho nada. No, espérese, pues entonces esa medida de coerción hay que variarla, hay que quitársela al imputado. ¿Por qué? Porque si no se convierte en una pena anticipada. Oiga la opinión, señores, de 2 cosas que en estos momentos son virales en la República Dominicana y que la gente la está escuchando. Se trata de la libertad de expresión, que Carlos y el magistrado se están refiriendo, y se trata también de los delitos culposos, que son los que se le llaman los delitos imprudentes. La opinión generalizada de la mayoría de los doctrinarios es sobre el nuevo código, y por eso yo digo que tiene que haber vista pública, que a Carlos Collado no le gustó que yo dijera eso. No gustó, sino que ya... es que estás harto. Que hay que aprobar eso. Es que estás harto. No, porque no me gustó, porque es lo que yo soy. Él está harto de eso. Y dije que vayan las viejas al palacio a protestar, ¿verdad? Reformas adicionales deberían incorporarse al proyecto del nuevo Código Penal. La primera, eliminar la prisión por difamación e injuria. Es decir, que yo lo dije eso hace como 4 o 5 días. Eso está en el nuevo código. No, esas son opiniones de... las opiniones. Sí, opiniones de doctrinarios. Porque en el nuevo hay prisión. Hay prisión, pero eso es precisamente a eso que se está refiriendo. Reformas adicionales deberían incorporarse al proyecto del nuevo código. La primera es eliminar la prisión por difamación e injuria, persistiendo las penas de multa e indemnización, conforme a fallos recientes del Tribunal Constitucional y de cortes internacionales. Y la segunda, agravar las penas por homicidios imprudentes que afecten a múltiples víctimas, es decir, a más de 3 víctimas, ya que la pena prevista actualmente es de 2 a 3 años y resulta desproporcionada en términos de que es muy bajita cuando mueren más de 3 personas. Ante la gravedad de estos hechos, el ejemplo es la tragedia del Yese. 236 personas y los diputados están enfrentando una pena de 2 años. No. Pero es que es acumulada la pena. No. Sí. Cuando es por más de 2 o 3 personas. No, que aquí todavía no está. Ese es lo que plantea el proyecto. Eso es lo que está planteando. Lo que se está planteando para que se incorpore al proyecto. Y además no es lo mismo un homicidio voluntario que un homicidio involuntario o un homicidio culposo. En el voluntario... ¿Cómo le llamaría a usted? En el voluntario, la idea de la gente está claro en que eso tiene que hacerlo.
O sea, es una idea que él se plasma. Y si lo hace de una forma fría y calculada, entonces es un asesinato. Pero el homicidio voluntario es aquel que es fruto de la voluntad de la gente. Hay homicidios que pueden suceder en base a una falta, donde no necesariamente tiene que haber una intención delictuosa. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, muere una persona. En principio se presume que ahí no hay del conductor una intención de matar a esa persona. A menos que el conductor no esté ebrio. No, no. O sea, habría Sí. que demostrarse aquí que realmente A menos que el conductor no use sustancia prohibida. pero en nuestro país, realmente, hasta ahora, en nuestro país, óyeme, sigue siendo un homicidio culposo, fruto de la imprudencia, que lo que genera es una falta, o sea, que no puede ser sancionada como tú sancionas un homicidio voluntario. O sea, tú no puedes sancionar a una persona que presuntamente estamos hablando que hubo una situación que no pudo controlar en el vehículo y agredió a una persona, tú ponerle 20 años de prisión. No, está bien. Eso es lo que se llama un homicidio. Mira, eso pasó en Estados Unidos con el troquero, con el que iba en la troca, en la patana. Para hablar en términos más... Sí. Troquero. Camión. Camión. El que iba manejando la patana o el camión, ¿verdad que sí? Que se le van los frenos y él en el accidente mata a Embiste varios vehículos y los cuales mueren unas cuantas personas. Entonces, por lo que dice la ley allá, que hubo mucha protesta y jueces que analizaron mucho ese caso, el joven no le cantaron lo que decía la ley, porque el amiguito tenía varias cadenas perpetuas según lo que la ley, si iba a ser aplicada, era varias cadenas perpetuas que iba a tener, que había que investigar bien por qué el accidente. En el caso de ese joven, que él alegó que no le respondieron los frenos, que esto, que lo otro, que aquí. Entonces ahí cae en la parte que usted estaba diciendo, que es un accidente, un asesinato involuntario. Un homicidio involuntario. Pero aquí en República Dominicana tenemos un caso que precisamente y coincidencialmente estamos tratando de tema. Yo veía en la televisión que hoy se va a conocer la audiencia preliminar, ya va a ser un año. ¿De qué? Eso fue en una comunidad de Asua, el chofer de un camión. La fiesta patronal. La fiesta patronal, que se llevó 6, mató 6 por delante, te lo veía cayendo como mate plátano. Entonces, ahí eso es un caso que... Esos términos que tú usas, tú usas unos términos muy pues así. Es un caso que va a ser regulado por la ley 6317. Se dice que iba a mucha velocidad. Si no fue la 242 fue después de la promulgación de la nueva ley, ¿cierto? Ese accidente fue famoso. Sí. Claro. Igual ahora la ley se dice que hubo imprudencia de la gente porque la gente estaba todo aglomerado en la calle. Pero todo eso hay que verlo. Eso estoy diciendo. Todo eso hay que ponerlo en el laboratorio, como yo digo, que es el juicio, para tú poder determinar dónde empieza la responsabilidad del chofer y dónde termina, y dónde empieza la responsabilidad del peatón y dónde termina. Sí. Pero nosotros tenemos un caso muy reciente aquí de tránsito, que es de Cola Real, es de aquí del puente San Rafael, que no sé a dónde llegaríamos analizando ese caso. La pareja de esposos, que la gente no entiende, esos vehículos así, inmensos, grandes, tienden por la velocidad a crear una ficción. Ficción se llama. No, una atracción que atraen. Sí, que cuando le pasan por el lado a los motores y a otros, tienden a absorberlo, alarlo. Que entonces el joven estuvo con una medida de un año, creo que fue un año de prisión preventiva. Eso fue lo que pidió la fiscalía, porque yo no entiendo, esta fiscalía no analiza, esta es la fiscalía como
como la vez que le pusieron los 30 años a la jovencita por infanticidio, sin analizar ningún tipo de proceso científico ni nada por el estilo. Yo no entiendo, pues los jueces de aquí que si el fiscal pide 30, él le da 25, pa. Entonces yo no entiendo, con casos que no ameritan ni un año. Y el fiscal pide 30 y el juez le da 25. ¿Entiendes? Esa jovencita, que nosotros tratamos ese tema aquí, que alguna vez lo vamos a tratar, pidió una flamante fiscal que había aquí para lucírsela, como dijo el magistrado, ante los medios. Pidió 30 años para una jovencita que tuvo toda la crisis postparto habida por haber. Y como no tuvo un abogado... Hace mucho. Ya la jovencita debe de ir como en 10, ¿verdad que sí, magistrado? Como en 10 o 12. Estamos en eso, que vamos a averiguar eso. Que son 30 que tienen la costilla. Porque la flamante... Fue un caso que hubo en Laguna Salada. Porque la flamante fiscal... Sí, inaugurado el hospital. Oye, me recuerdo cuando nosotros cuando usted era Ministerio Público, también conocimos uno de un infanticidio. Un infanticidio, pero ahí yo recuerdo que la descargué por eso, porque se probó. Sí, no, porque que se prueba. Yo le traje aquí, porque yo investigué mucho ese caso. Ese caso me impactó tanto que yo me atreví a durar más de 3 meses en investigación, hablando con psiquiatras, con psicólogos, se le podía solicitar a la Suprema una con ginecólogos. Sobre revisión penal. ¿Te entiendes? Y cuando yo traté eso con un psiquiatra, me dijo, ni responder podía esa joven. Y cualquier palabra que esa joven dijese ante un juez, no era ella. ¿Entiendes? Y la condenaron a 30 años a esa jovencita por infanticidio. Todos los crímenes capitales, 30. Adiós, pero venga acá. Terrible. Asesinato, Magistrado, envenenamiento, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Miren, antes le voy a hacer una propuesta de que yo iba dentro de un grupo que estaban planteando casos específicos, pero que el magistrado no puede responder. No, yo lo llevo. Yo el magistrado sabe nada. ¿Usted sabe cuántos años tiene el magistrado asistiendo a este conglomerado conmigo? Magistrado, como 20 más. Usted no soñaba ser juez presidente ni nada de eso. Nada de eso. Usted estaba aquí en ¿cómo se llamaba la secretaria suya, la jovencita? Yesenia. Usted estaba con Yesenia en ese tiempo. Oiga, desde ese tiempo estaba manejando el magistrado conmigo en los medios este tipo de temas y consultas, porque es una estrella manejando eso en los medios. Dentro de una gran cantidad de ciudadanos que le están escuchando y viendo en este momento, pues le manda saludos Dionedis Gómez. Amiga Dionedis. Sí. El colega también, Domingo Beliar. Sí. Y el colega abogado también, Domingo Peralta. Domingo, sí. Están todos conectados. Domingo Peralta, que es candidato a la presidencia, ¿verdad? Ese es mi amigo. Es municipal. Candidato a la presidencia. Yo no sé cómo se va a hacer con Ramón, porque a Ramón no lo van a sacar de ahí. No, Ramón está pegado como un chicle. Tú vas a jugar con eso. Pero Fili y Ramón se van a dar los moños. Miren, les propongo que puedan hacer un espacio mucho más grande para discutir el código ya cuando... Como de mesa redonda. Mire, usted sabe que yo tengo esta empresa, Caribe 34 Serie. Esta empresa, Caribe 34 Serie, tiene alianzas. Nosotros estamos ahora por amarrar la alianza con el CURNO, para hacer ese tipo de cosas desde el auditorio del CURNO, en vivo, transmitido con estos equipos desde allá, y que podamos utilizar eso que usted dice, un panel donde aparecen 2 o 3 juristas y tocaríamos los temas. Sí, que ahí hay mucho más tiempo, hay mucho más libertad. Es una buena propuesta. Antes de que se apruebe el código. Y la audiencia sería muy buena, porque yo estoy seguro que los estudiantes de derechos y los demás estudiantes de otras áreas, porque le voy a decir una cosa, el derecho es tan amplio que hasta los que estudian contabilidad tienen que saber derecho, porque no metan la pata. No, y el derecho penal es el que más enamora.
Sí, porque ahí es tú lo te cotidiano, encuentras en lo lo cotidiano y lo que realmente lesiona, porque a mucha gente no le pero, importa. Que la empresa que yo que quebró, ¿no? Pero le mataron un hermano a fulanito de tal, que amigo, vamos al palacio, vamos para allá. Entonces, casi todo el mundo, tú te encuentras gente que te desarrolla un tratado de derecho penal y no es abogado. Mire la diferencia, magistrado, con las otras materias, como uno está en el ejercicio. Por ejemplo, en materia civil, el cliente no te está acosando, atacando. No, porque no hay prisión. Es que quiere salir. Es que no hay prisión. En materia penal, llevan a los abogados. Pero también sobre la parte civil, yo digo que también es importante. La parte civil sería importante o sea, que se aborden esa parte, porque incluso la parte civil está más amplia. No, mira, es mucho más amplio. Y a diferencia, porque el ciudadano no conoce, el ciudadano hay que ayudarlo, y como este es un programa precisamente, como dice Carlos, educativo, de formación y todo, o sea, la mayoría de ciudadanos no conocen ni su propio derecho. Y a veces en el ámbito comunitario, entre dos vecinos, por una simple cosita, ahí aparece un acto civil que tiene que irse a los tribunales. Porque desconocen, no, porque la gallina se me voló, el puerquito yo tenía y se fue, cruzó aquel patio y le comió 2 matas de yuca que tenía. Ya viene un problema civil. Sí, pero el aspecto penal es muy, incluso los jueces penales somos diferentes a otros jueces de otras jurisdicciones. Nosotros trabajamos con el machete atrás y la pistola atrás, de los plazos. Plazo para conocer, plazo para fijar, plazo para decidir, plazo para motivar, plazo para esto. O sea que si tú no lo haces dentro de ese plazo, tú te puedes encontrar un berenjenal fuerte con el proceso y a nivel también de... Gracias. Nada, le agradezco esa... Gracias, magistrado. Muchísimas Vamos a ver gracias. si yo me pongo de acuerdo con la amiga para que vengamos a hablar un día de... No hay problema, nosotros lo recibimos. Sí, con la amiga de nosotros. La amiga de nosotros. No, usted no aguanta ese pavo. Señores, gracias. Será hasta la próxima que estaremos con ustedes. Gracias al magistrado Wilson. Gracias al magistrado Wilson y gracias a todos ustedes que están con nosotros. Imperio de la tarde. De lunes a viernes por Caribe 34 Serie. La verdadera comunicación de los nuevos tiempos. Germán Díaz Bonilla, Carlos Collado, Carlos Domínguez, Henry Rodríguez. Para llevarle a ustedes la verdadera comunicación de los nuevos tiempos. Imperio de la tarde. De 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes por Caribe 34 Serie.